Está con nosotros Patricio Strulese, escritor argentino, que ha venido a Lima a presentar su último libro, El umbral del bosque. Él es autor también de este bestseller El Inquisidor y autor pues, del llamado género gótico. Patricio, bienvenido a Lima y a Leer por Gusto. Gracias. Estudiaste teología y te has dedicado a la jardinería. Y empezó, bueno, tu carrera de escritor formalmente, entre comillas, con este éxito llamado El Inquisidor, ¿no? Pero digamos, ¿de dónde viene este interés tuyo de escribir? El interés empieza por quizás muchas cosas que tenía como vocación y no las podía hacer en una vida. Por ahí ser, no sé, aviador, ser monje, ser marinero, cosas que quizá uno cuando es chico puede llegar a contemplar. Uno juega con barquitos, juega con aviones, juega con tanquecitos de guerra, pero uno cuando empieza a ser adulto empieza a darse cuenta que tiene que elegir una sola cosa de todas estas que le llaman la atención y la vida permite esto, ¿no? Un rol. Y me di cuenta que a través de la escritura yo podía tomar muchos roles, podía crear muchos personajes, podía ser un soldado, un marinero, un monje y todos ellos llevarlos adelante según mi criterio. Y es así, digamos, la literatura permite eso, permite a uno demostrarse en todas las cosas que una vida no le permiten ser a una persona. ¿Es correcta esta denominación, digamos, de género gótico? Digamos, es una etiqueta que no te gusta mucho que se utilice. No, está bien. El gótico es algo. El gótico en la literatura es un estilo que tiene puntos definidos. Hay muchos personajes. Está siempre presente la idea del paso del tiempo. La vida en perspectiva con la muerte, la nostalgia, todo eso que viene a partir de la observación de las cosas que en su momento tuvieron esplendor y ya no lo tienen. Tal es el caso patente de los cementerios, de los castillos, de las casas abandonadas, lugares cargados de atmósferas lúgubres. El gótico es muy amplio. Puede ser una novela de vampiros como la de Stoker o una novela ambientada en la España post-franquista como La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. O sea, el gótico es un espectro, ¿no?, dentro de la literatura muy amplio y que tiene ya muchos siglos, creada quizá por el Castillo de Otranto a mediados del siglo XVIII y hoy después, bueno, propulsada por novelas como Carmilla, como Drácula, y después al día de hoy llega con vigencia, llega con muchos lectores y creo que sigue interesando. Hablemos ahora ya de El umbral del bosque, este libro que presentaste el año pasado en la Feria de Buenos Aires, que hubo todo, digamos, ¿no?, una puesta en escena, digamos. Yo visité el año pasado la feria. ¿Estuviste en la feria? El año pasado, ¿no? Y vi todo, bueno, las chicas que te acompañaban, el bajar del carruaje, etcétera, ¿no? Sí. Hablemos de esta novela gótica, como tú mismo la presentas, ambientada en el siglo XVII. En un periodo histórico que tú también haces alusión, ¿no? La noche está de los 400 años. Sí, El umbral del bosque es una novela gótica. Es una novela que transcurre en Escandinavia durante el siglo XVII. Trata sobre un tema que es poco difundido aquí en América Latina, que es la noche de los 400 años. Y esto ocurrió en una época medieval, le ocurrió en Noruega. Noruega en determinado momento sufre la pérdida de su monarquía, se extingue la realeza, la monarquía, y Dinamarca, un país que está ahí cercano, lo invade y durante 4 siglos Noruega dejó de existir como reino. Este rapto, que en el mundo nórdico se llama la noche de los 400 años, es donde transcurre El umbral del bosque. El umbral del bosque es una novela que
atrapa un misterio que no voy a decir porque si no el libro le quitamos el atractivo. Es una novela donde hay un personaje principal que es un italiano, un veneciano, que lo único que busca es dinero, es el progreso de su propia empresa naviera, y se topa con un arcón que lo lleva directamente a las raíces de estas tierras tan frías, y ahí encuentra a unas mujeres muy extrañas, escandalosas, que en determinado momento él descubre que no están vivas. Y a su vez está todo esto que es la seducción, el atractivo de la juventud para siempre, el atractivo de las cosas que uno no puede explicar, y la esencia de la mujer como objeto de deseo, como atractivo. Las mujeres han marcado la historia de la humanidad de una forma mucho más significativa de lo que quizá nosotros podemos pensar. Juana de Arco, reinas que han propiciado cismas en tanto a monarquías como a la religión. Entonces, El umbral del bosque es una novela que tiene un personaje principal que es un italiano, pero tiene muchos personajes principales que son mujeres. ¿Cuál fue? Bueno, por eso la presentación en Buenos Aires, que de pronto yo no la esperé, pero hubo una ambientación donde había un carruaje y muchas de estas chicas drabulias que son en el mito nórdico, las vampiros nórdicos, y bueno, esto estaba en la Feria del Libro y había muchas chicas de estas ambientadas, vestidas con ropajes antiguos y demás. ¿Y el origen de la novela, de dónde surgió? ¿Tú tienes algún plan específico de pensando en algún tema, o es que descubres algo en algún libro de historia o un hecho y ese es el punto de partida, digamos, para un libro? Sí, el punto de partida siempre es algo que llama la atención. A mí generalmente me llaman la atención cosas que son simples, una estatua, o descubrir algunas líneas dentro de un libro de historia, y paulatinamente eso se va convirtiendo en una bola de nieve que le voy incrementando otras historias, las voy enlazando y termino siendo el andamiaje de una novela, que generalmente mis novelas son novelas largas de 500 páginas. Pero todo empieza, aunque no se crea, por algo muy simple. O sea, el Inquisidor, tanto el libro como su segunda parte, que es la Sexta Vía, empezó por haber descubierto una estatua en Roma. Y una estatua que la encontré milagrosamente porque estaba perdido, y en cuanto la vi no me pude ir de esa plaza. Estaba perdido y no me iba de esa plaza. Me tuve que sentar a tomar un café, a mirarla, a preguntarle al mozo de qué se trataba, y una vez que supe quién era, que era Giordano Bruno, en Campo de Fiori, una vez que supe eso, ahí yo no lo sabía, pero ya el libro El Inquisidor estaba lanzado. Y con El Umbral del Bosque fue algo extraño, porque fue un sueño que tuve durante 3 noches, y yo veía mujeres, escenas renacentistas, pero veía mucha nieve. Entonces era como que empecé a darme cuenta de que mi próxima historia iba a tener esa atmósfera, y entonces empecé a hurgar en los países escandinavos para ver qué atractivo había. Y cuando descubrí La Noche de los 400 años, días más tarde de este sueño, ya sabía que como que el libro lo había soñado y que solamente faltaba encontrar ese episodio histórico. ¿Y piensas al momento de escribir en algún tipo de lector, o ves el proceso de escritura como si te lo estuvieras contando para ti? Sí, en ese sentido soy bastante introvertido. Escribo como desde el primer momento, escribo las novelas pensando que nadie las va a leer. No tengo una idea de si bien hoy tengo muchísimos lectores en muchos países, y en algunos
tan extraños a nuestra cultura latina como puede ser Rumania o puede ser Dinamarca o Polonia, por decir algunos. Generalmente yo no me centro en lo que me podrían llegar a pedir los lectores o lo que podrían llegar a pedir los editores o los libreros. Hago lo que tengo por hacer y lo que yo me siento por hacer. Y una vez que estoy seguro en eso, el libro lo entrego. Por eso, a veces cuando uno habla de modas en la literatura, digo, un libro se escribe en mucho tiempo, en 3 años. A mí me cuesta 3 años escribir un libro. Y si uno piensa que uno obedece a una moda por escribir de un tema o del otro, las modas pasan tan rápido que cuando el escritor termina de escribir su libro ya no sabe qué se está consumiendo en las librerías. Y entonces, la verdad es que yo hago lo mío, lo hago de una forma muy tranquila en mi casa, y cuando termino el libro lo entrego, y ya sea que se vendan libros de cocina o libros de misterio o lo que fuere. Ahora que mencionabas lo de modas editoriales, sí, y este membrete también que se utiliza mucho, bestseller, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de novelas como Crepúsculo, sí, o de otras sagas, no sé, del mismo Señor de los Anillos, o la Juego de Tronos también, que es otro sí, éxito bueno que se ha llevado a la televisión, ¿no? ¿Las has leído? ¿Qué piensas de este fenómeno? Sí, no leí ninguna de esas novelas. No las leí porque no tuve tiempo, o porque hay tantas cosas para leer que quizá hoy en día es común que 2 personas que leen todo el tiempo no coinciden en ningún título. Me parece muy bien que se vendan, me parece fantástico que aparezcan novelas, tanto como Crepúsculo, Juego de Tronos, o El Código Da Vinci, o Las 50 sombras de Grey. Me parece que abre el juego para que más gente lea, para que las librerías trabajen más, para que haya más dinámica dentro del mundo de la literatura. Hablar mal de un libro simplemente porque uno cree que tiene algún tipo de escalafón literario es un atentado. Es un atentado que a veces yo no vivo eso, no me prendo ni veo que sea positivo para el general de la literatura. Siempre se tiene que leer más, sea lo que fuere, el Cervantes o Las 50 sombras de Grey, pero alguien con un libro entre manos está muy bien.